Si estás pensando en convertirte en un profesional de la UX, seguramente te has preguntado si es necesario ser un UX de tomo y lomo para trabajar en una consultora de experiencia de usuario como INA. Hoy queremos darte 3 reflexiones que hemos hecho para intentar responder a este interrogante y ojalá tú mismo te puedas armar una respuesta final. Bienvenidos a los martes on the UX. Comenzamos. Hoy estoy con Maximiliano Martín, con quien hablaremos de este tema. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente. Ok. Oye, recordad que estamos en el mes de aniversario, que todas estas 4 sesiones que haremos de aquí en adelante van a estar un poquito en ese contexto. 8 años ya. 8 años, exactamente. Oye, lo primero, entonces, la primera reflexión que nosotros hacíamos es básicamente parte de la pregunta ¿qué es ser UX? ¿No? Claro. Y un poco contar la historia, o resumir más bien dicho la historia de cómo ha evolucionado la disciplina, o a ti te gusta hablar de oficio, digamos. Sí, formalmente. La disciplina o el oficio claro, de la UX. Ahí tiene que ver principalmente que no existe una carrera, una profesión así, UX, como lo nombrabas, así de tomo y lomo, ¿qué es ser de tomo y lomo? Y en ese contexto, como no hay una profesión, es el oficio, el quehacer, el que te lleva a en algún momento decir, ok, yo estoy haciendo experiencia de usuario, estoy diseñando experiencias para ciertos usuarios. Y desde esa perspectiva, estos últimos, 15, 20 años, ha ido evolucionando desde las distintas profesiones, ahí sí, que se sintieron convocadas a este paraguas digital de la UX, entendido inicialmente, surge, por ejemplo, la arquitectura de información desde el contexto de la bibliotecología. Los diseñadores nos sentimos muy convocados en los 90 principalmente, porque era la capa visible que nos permitía conectar este ámbito digital con los usuarios, donde ahí incipientemente se empezaba a hacer referencia a este usuario, y más adelante, ahora actualmente estamos con psicólogos, periodistas, sociólogos, analistas, y ahí hay una amplia gama que se ha ido sumando a cada una de las instancias, es decir, cada vez se va complementando más desde las distintas profesiones y oficios. Oye, Max, la idea ahí subyace la idea de multidisciplinaria, o la idea multidisciplinaria del oficio, digamos, que son distintas profesiones, distintas competencias. Exacto. Yo hice, haciendo una pequeña investigación antes de grabar, digamos, llegaba por ahí en un artículo del blog de Torres Buriel a una definición que da Norman. Donde decía UX es todo el proceso. Exacto. Todo. Y que él, cuando había acuñado un poco el concepto, cuando había inventado el concepto, lo que él intentaba era describir, por decirlo de alguna forma, todo, o abarcar, ese era el concepto, abarcar todo el ámbito de la relación y de la generación de un producto, servicio. Claro. Digamos, cómo desde la conceptualización inicial, pasando por el prototipado, hasta el paso a producción. Claro, él incluso va un poco más allá, definiendo cuál es la relación que tiene este usuario con el mundo que lo rodea, y que en esa relación puede ser diseñada, puede ser definida, especificada, etc. Entonces, desde esa perspectiva, acotándolo un poco más, puede ser, y lo que nos convoca a nosotros, cómo se desarrolla o cómo se construye esta relación con la interfaz, con un servicio, con un producto, con una aplicación. Pero eso, de alguna forma, lo que señalaba este artículo, digamos, era que básicamente no existía una categorización definitiva de los roles o los títulos, nombres, cargos, digamos, de las distintas
partes del proceso o de las personas que intervienen en ese proceso. Claro, hay ámbitos que estaban interviniendo inicialmente, algunos de los que ya nombré, diseñadores. Y de ahí como que hay una especie de tergiversación, digamos, o malinterpretación en el sentido de que, y yo lo conversaba ayer con una persona del equipo, con la Camila, que está como muy asociado al concepto de diseño UX y se piensa mucho en el diseñador. Claro. Como profesión o como oficio. Sí. Sí, pero eso es bien sesgado, esa definición. El mismo hecho de diseño UX te lo puede encasillar, pero lo conversamos también la semana pasada con Andrea a propósito de que uno debe diseñar el discurso. Entonces también ahí son los periodistas los que están convocados a esa definición, a ese diseño, apoyados nuevamente, por ejemplo, psicólogos que identifiquen cuáles son los requerimientos que están planteados por los usuarios mezclados con los objetivos que están definidos por los clientes. Desde esa perspectiva, el concepto UX, gran paraguas UX, tiene que ver también con un poco con la... Es como una forma de ser, como una mentalidad, como un concepto que trasciende los procesos, los oficios, las profesiones, perdón. Sí, totalmente. Ahí y lo que hablábamos un poco en la previa a comenzar a grabar, que en el fondo en todos estos años se ha ido creando, por un lado, una conciencia, la industria se ha ido evolucionando y se han creado una serie de herramientas y recursos que te permiten entender y observar de mejor forma al usuario para poder empezar a obtener mayor insight de parte de ellos. En ese contexto, la segunda reflexión tiene que ver justamente con eso. Tiene que ver con que existen recursos, técnicas, herramientas que permiten de alguna forma entender cuáles son las necesidades del usuario, qué es lo que busca hacer en una interfaz, digamos, o con un servicio o producto X, entender cuáles son sus dificultades, las dificultades del entorno, las dificultades de repente individuales, las frustraciones, etc. Claro, y hay que tener claridad cuáles son los objetivos que uno quiere lograr con esos usuarios, sin perderse que no estamos pensando inicialmente para el cliente o el consumidor, así como exclusivamente, sino que como este usuario lo podemos convertir en ese cliente y ese cliente también tiene otro perfil de usuario donde hay que diseñar otra relación con él. Pero en concreto lo que hablamos es básicamente que a través de esta herramienta lo que nosotros hacemos, o el concepto, esta idea de UX, consiste básicamente en incorporar al usuario como una variable más, o como la variable principal, digamos, dentro del proceso de creación y no estar pensando solo en lo que dijo el cliente. Fundamental. El gerente. El gerente, claro, no es diseño centrado en el gerente, es diseño centrado en las personas, en estos usuarios que si no está en al menos una etapa de todo el proceso, malamente puedes llamarlo diseño centrado en las personas o experiencia de usuario. Tengo ahí anotado el tema, todo esto se diseña pensando, incorporando, digamos, cuáles son estas frustraciones, objetivos, necesidades del usuario, etc. Pero eso también se tiene que después medir. Claro. Entonces ahí también están las herramientas, se tiene que observar, se tiene que analizar y tomar decisiones que tengan que ver con esta mancomunión de objetivos, requerimientos, observación y poder llegar a una mejora concreta o a un rediseño ya un poco más profundo. Y la tercera reflexión en el fondo, para empezar a cerrar un poco, tiene que ver con la disposición individual, o sea, de este profesional que está interesado, que está trabajando en un entorno de UX, de transformarse, de adaptarse a estas herramientas, a esta mentalidad, como lo hemos dicho. Sí, tiene que ver un poco con el interés que uno tiene de volcarse a satisfacer a este usuario, poder entenderlo, en el fondo trabajar para ello. Lo que comentabas tú, que no es diseño centrado en el gerente, independiente que de ahí vienen los objetivos definidos, obviamente. Hay objetivos de negocio, etcétera, etcétera. Exacto, esa es la base claramente.
Y un tema súper relevante que tiene que ver con la adaptación de cada profesional, con los conocimientos que adquirió en los años de estudio de su propio oficio, con otras ramas que no tienen que ver directamente con lo suyo. En el fondo, un psicólogo, ¿qué tiene que estar haciendo con un diseñador? O qué es lo que tiene que estar entendiendo a propósito de lo que plantea un periodista en la generación de este discurso, este diseño del discurso, y lo mismo de los ingenieros o desarrolladores. ¿Cómo ellos van considerando todas cortito ahí, digamos, porque el tiempo nos apremia. Sí. Ayer hablábamos un poco del triángulo que se llama entre industria, gobernanza y educación, digamos. Sí. Y teníamos anotado, digamos, entre las notas ahí que de alguna forma eso también tiene que ver en el sentido de que esta disposición, que como digo es multidisciplinaria, que tiene que ver con incorporar saberes o como mismo definió Roth, probarle a otras disciplinas o a otras especialidades, conocimientos, y incorporarlos para ponerlos al servicio del, entre comillas, del usuario. Tiene que ver en la medida que existen hoy día una amplia gama de ofertas también de educativa, donde uno puede adquirir esa perspectiva, digamos, más allá de lo que uno puede adquirir por la experiencia, como lo definías tú al principio, que tiene que ver con el oficio. Exacto. Bueno, yo me acuerdo cuando estábamos partiendo hace precisamente 8 años con IDA, yo estaba haciendo clase en Duoc, y desde entonces también ahí había un interés de ir adaptándose a estos requerimientos, y que entiendo que todavía actualmente están desarrollándolos. Ok, eso sería todo entonces en una nueva edición de Los Martes Son de UX. Nos vemos la próxima semana, seguramente va a estar Andrea y Rox conduciendo el espacio. Esa ha sido la idea, la tónica que hemos tratado de darles, de ir rotando los rostros. Y nada, espero que esta reflexión haya sido de su agrado. Muchas gracias por seguirnos. Los invitamos a seguirnos en el canal de YouTube, y también estamos ya en Spotify con los 4 primeros capítulos. Vamos a ir actualizando y poniéndonos al día, pero desde ya muchísimas gracias. Adiós.